Está ahí, diputado. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que tiene que ver con que buenos el días. gobierno... Buenos días. Ahí lo escucho y ahí lo veo. Ahí lo ¿Cómo vemos. está, diputado? Muy bien, gracias a ustedes por esta invitación virtual. Bueno, feliz de invitarlo para que conversemos acerca de este tema y respecto de las críticas que ha recibido este plan para ayudar a la clase media, que tiene que ver justamente con lo que comentábamos, con que una clase media que está muy endeudada ya tenga que seguir endeudándose para recibir estos beneficios del Estado. ¿Qué le parece a usted, diputado? Bueno, yo tengo esa misma crítica, ese mismo cuestionamiento, porque básicamente el plan tiene dos componentes. Más deuda o chutear deuda. Para un sector del país que está sobreendeudado, el 75% de los ingresos de la familia de clase media corresponden a deuda. Es decir, tenemos un nivel de deuda gigantesco, uno de los más altos de América Latina, y aquí lo que estamos haciendo es aumentar más deuda. Pero al margen de eso, hay algunas propuestas en específico que a mi juicio son dignas de análisis porque parecieran buenas medidas, por ejemplo, el subsidio de arriendo, pero resulta que son, primero, para 50.000 personas, 50.000 hogares. En Chile, según el último censo, hay más de 6,5 millones de hogares. Nosotros tenemos alguna noción, claramente, de que no son 50.000 las familias de clase media. En consecuencia, hacen un apoyo muy limitado. Entonces, en definitiva, de las pocas medidas que uno podría valorar y rescatar, el grueso es deuda. Sí, no, perdone que lo interrumpa, solo para dejar en claro ese punto. ¿Por qué habla de 50.000 familias si tiene que ver con un...? No, porque en ese punto en específico los beneficiados son 50.000 familias. Perfecto, sí, y está anunciado así además por el propio gobierno ayer. Sí. Continúe. Perdón. Diputado. Exactamente, lo acaba de decir el ministro Warren en la nota que ustedes pusieron al aire. Entonces, claro, es una buena medida el subsidio de arriendo, pero yo le haría varias mejoras. Primero, aumentaría el monto de los subsidios, es decir, permitiría que fuera un subsidio mayor, no de 150.000 para arriendos hasta 400.000. Yo creo que eso hay que duplicarlo y aumentar el número de subsidios. 50.000 es muy poco. Vuelvo a poner la cifra para que la entendamos. Parece mucho, pero en Chile, según el último censo, hay 6,5 millones aproximadamente de viviendas, de hogares. De vivienda, porque hogares son menos. En algunas viviendas viven más de un hogar. Exacto. Entonces, estamos hablando que es una ayuda muy puntual, muy específica. Y lo mismo respecto del CAE. El CAE todos sabemos que ha significado una mochila financiera para las familias de clase media. Y si el gobierno reconoce que hay alumnos que antes de postular al CAE, que hoy día por su realidad económica debiesen poder postular, lo curioso es que solo abre la opción de la deuda y no la de los beneficios sociales directos. Por ejemplo, optar a becas y a gratuidad. Debió haber abierto las tres opciones si lo que iba a plantear era todos los mecanismos de apoyo universitario. Solo un punto, diputado. Estuvo conversando recién con nosotros el ministro y dijo que es una parte, o sea, esto es una ayuda complementaria y nos explicó también que claramente que se trataba de un 2% de interés anual donde tenemos que olvidarnos de la mochila del pasado nefasto que tuvo el CAE de este 8% de interés. Entonces pareciera ser una medida complementaria. Yo lo escuché al ministro, estaba viendo el programa, y claro, si uno lo mira así, efectivamente este no es el CAE de hace 10 años, pero resulta que en estos últimos años, para ir superando la realidad del CAE, que debiese haber venido una condonación para las familias que más afligidas están por la deuda del CAE hoy día, fuimos creando la gratuidad y las becas. Entonces, lo curioso es que el gobierno para las ayudas estudiantiles solo abre una opción, la de la deuda, la del CAE. No abre un plazo extraordinario para postular a la gratuidad, no abre un plazo extraordinario para postular a beca, solo abre un plazo extraordinario para contraer más deuda. Entonces, vuelvo a decir, el problema de este plan, que puede tener algunas cosas buenas, por ejemplo, chutear los créditos hipotecarios, que duda cabe, y una buena medida. Pero hasta la UDI leía que planteaba que aquí faltaban transferencias fiscales directas, es decir, un ingreso familiar de emergencia para la clase media. Subsidio. Una combinación, pero aquí todas las medidas, salvo el subsidio de arriendo, son o chutear deuda o endeudar más. Y eso es lo que a mí no me gusta del plan. Sí, vamos a incluir al alcalde en esta conversación. ¿Usted está de acuerdo con el diputado en algunos puntos, tengo entendido, no? Bueno, un saludo al diputado que nos acompaña. Yo creo que efectivamente hay un diseño equivocado en la política pública que se ha anunciado. Evidentemente los sectores medios no pueden recibir la misma intensidad de beneficio de los sectores más vulnerables. Mientras más rico se es, menos ayuda al Estado se debe recibir. Eso es evidente. Una persona de alto ingreso no debería recibir nunca bonos. El problema de que esta clase media no es una clase rica y está muy endeudada y está con ingresos cero. Pensemos en todas las familias que tienen ingresos cero en este momento. Bueno, dime lo mismo. Si yo represento por definición a la clase media, entonces lo que duele de esta política es que otra vez le tiran la mochila y le dicen arréglatela solo. No se ha aclarado, por ejemplo, si este crédito va a quedar en el sistema financiero.
Porque, por ejemplo, cuando las compras inteligentes de los autos, hoy día uno compra y no aparece en el sistema financiero, por tanto no aparece endeudado, pero un crédito en un banco sí. Entonces, si tú pides, por ejemplo, este crédito, podría aparecer más endeudado en el futuro si quieres emprender, si eres de clase media. En segundo lugar, Un buen punto eso. En segundo lugar, es súper importante señalar que este es el minuto en que el Estado debe entregarle un bono a la clase media contra nada. Si el constructor de Chile moderno son los sectores medios, son los que nunca han pedido ayuda del Estado, los que se han endeudado. ¿Un bono de cuánto, alcalde? Por eso hablábamos del tema de la AFP, que en el fondo entendíamos de que no era posible endeudar mucho más al Estado hoy después de los 12.000 millones. Pero sí era razonable que las personas pudieran retirar una parte de su dinero con una garantía del Estado de reponérselo a través de un bono de reconocimiento en el curso de los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que el país va a volver a crecer y vamos a volver a tener los recursos. Pero no puede seguir dándose como solución, mire, arréglatela solo, endeúdate más, sigue postulando. Y además una cosa, Diana, y lo digo por un mensaje que me mandó un vecino de la Florida ayer, muy desilusionado por el mensaje del presidente. Otra vez nos dejan votados, otra vez nos meten estos sistemas de postule, 20 días más, que el 30 del 40 del 70. De verdad, es no entender lo que es la clase media. Y te lo resumo en una frase. A mí me da la impresión que el gobierno se quedó con la serie de los 80, con la familia Herrera. Y esa familia ya no existe. Hoy día la familia Herrera vive en el 2021 con una realidad completamente distinta. O sea, suponer que la clase media entera paga arriendos de 400.000 pesos, se equivoca. Hoy día la clase media está pagando arriendos mucho más altos. Sí. Por tanto, lo que requiere el gobierno y el Congreso... muy caros los arriendos. Es mirar a la clase media con más respeto. Muy endeudada, y ponerse en el lugar de la realidad, porque además es la paradoja del progreso. Todo lo que nos hizo enorgullecernos como Chile, como país, que la gente pudiese viajar fuera del país, que se pudiera estudiar fuera, que pudiese ir a la universidad. Que pudiera ir a la universidad, se hizo a punta de puro sacrificio de estos sectores. Y hoy día, cuando el país cruje por un fenómeno de la naturaleza, ¿qué es lo que le dice el gobierno a la gente? Mire, le vamos a hacer una ayuda, pero la va a pagar usted va a terminar más endeudado y siga postulando. Pero por eso yo decía que no es menor la pregunta, alcalde, respecto del monto. Porque ¿con cuánto solucionas eso? Bueno, es que es difícil, Sole, decir cuánto a cada persona. Probablemente para una persona de pequeños ingresos que está entrando en la clase media, 2,6 millones le puede servir. Pero un ejemplo clásico. Técnico profesional que gana cerca de 1 millón de pesos. Vive con su mujer o con su pareja que gana algo similar. Hacen una renta de 2 millones de pesos. No califican en ningún lado. Ellos arriendan un departamento o están pagando un dividendo en Ñuñoa, en Providencia, en la Florida. ¿Pagan cuánto? 600 lucas. No califican. ¿Y de qué comen? ¿Van a tener que devolver el auto? Bueno, se supone que aquí sí calificarían, ¿ah? Porque... Bueno, es que tienen que tener unas reducciones de renta súper altas. Claro. 30%. Sí, pues. Entonces, lo que uno va en este minuto, y eso es lo que cuesta entender, y además, para ser bien claro, ¿qué les costaba preguntar en el gobierno? Nada. Haber llamado a un par de alcaldes y haberles dicho, oiga, ¿cómo lo ven esto? Ya. ¿Cuál es la realidad? No preguntaron nada, sacaron la cuenta a puerta cerrada y hoy día yo ya sé lo que va a pasar, lo que dice el diputado de oposición y está haciendo su pega. La oposición va a salir a decir lo que está diciendo. No alcanza. Y efectivamente no va a alcanzar. Ya. Yo le hice la misma pregunta al ministro respecto de seguir endeudando a una clase que ya está muy endeudada. Y él dice que en el caso de que estas familias de clase media no puedan pagar en el futuro, no lo van a tener que pagar. Se va a convertir en un subsidio del Estado. Mira, lo que importa hoy día es que se aclare muy bien. Incluso se lo he dicho al presidente, hay una cosa compulsiva en el gobierno de anunciar 700 medidas y la gente se enreda en esto. Hoy día lo que importaría es 1, 2, 3, no más de 5. Acá son 4, alcalde. Súper claras, sin excepciones. Y con una explicación muy clara. Porque ayer cuando se anunció esto, mi teléfono, que lo tiene la mitad de la Florida, la gente no entendía nada. Y la visión mayoritaria, y ojo, Sole, para ser bien claro... Ya, es que todas las cosas económicas son un poco engorrosas de explicar. Para ser bien claro, gente que votó por el presidente. No es gente de izquierda.
gente que votó por el presidente me dice... Sí, más allá de eso, a ver, pero y que nos decía, también, otra vez nos dejan abandonados. Acá comienza la discusión. Ayer se presentaron 4 medidas, yo estoy de acuerdo. Es difícil, además, en un discurso leído, ¿no?, que se vea tan claro. A mí también me costó entenderlo, lo graficamos en la noche con la ministra Rubilar y quedó bastante más clara cada una de las medidas. Pero, por ejemplo, los créditos blandos que que eventualmente se entregarían. Recordemos nuevamente que todo esto pasa por discusión del Congreso. ¿No le parecen un aporte? Porque son créditos, además, que llegan desde la tesorería. No es un crédito que tú tengas que negociar con la banca privada. Por supuesto que es un aporte, Sole. Sí. A ver, hay gente que lo encuentra todo malo, y ya los conocemos en la televisión, que van a encontrar todo malo, todo es pésimo. Este es un tremendo esfuerzo, y hecho con la mejor voluntad por parte del gobierno. Pero la pregunta que tú me hiciste, Sole, es la relevante. ¿Alcanza a llegar? ¿Y cuánto sería entonces? Bueno, es que eso es lo que tendríamos que haber estudiado antes. Por eso te digo que se quedaron mirando la serie de los 80 y no se dieron cuenta que la familia Herrera, en estos 30 y tantos años desde esa serie, es mucho más rica, entre comillas, pero a punta de pura deuda. Sí. Entonces, ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué es el gran tema del fin de semana? Yo siento que hoy día una familia de clase media para sobrevivir 6 meses está en el barro de los 5 millones. Esa es la realidad. Solamente entre dividendos o arriendo, salvo que le digamos que devuelva su auto, que deje de mandar a los niños al jardín infantil. Esa es la realidad. Ojalá fuera más barato. Ojalá fuera más barato. Pero es nuestra realidad hoy día. Pero eso tampoco alcanza con la retiro de la AFP, teóricamente. No, exacto. Yo quería ir a ese mismo punto, porque no tengo la cifra exacta, me la podrían averiguar arriba, pero tengo entendido que un porcentaje muy alto de los cotizantes solo podría sacar 500.000 pesos si saca el 10% de sus ahorros previsionales. Y frente a la misma lógica que usted plantea, alcalde, esos 500.000 pesos para una familia que gasta 5 millones... no alcanza ni para pagar la renta. Bueno, que lo estamos pensando, no todo el mundo está en esa realidad. Probablemente la gente que escucha este programa y le dicen 5 millones, con eso yo vivo un año. Pero pensemos en el caso que te estoy planteando, que no estamos hablando de personas ricas. Ya, pero también pensemos en una familia de clase media que gana 1 millón de pesos. 2 sueldos de 500.000. 500.000 pesos que saquen de la AFP le va a alcanzar para vivir un mes. Sin duda, por eso no hay ninguna, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de crisis. Creer que hay una bala de plata que lo arregla todo. No la hay. Son muchas cosas a la vez. Por ejemplo, algo que yo planteé, y no es idea mía, esto se le ocurrió a Macron en Francia, suspender los remates de las casas durante un año. Punto. Por ejemplo, la norma que se estaba señalando que los créditos que estén atrasados, si no tienen más de 29 días... El hipotecario. Bueno, pero ¿alguien de verdad cree que la gente está endeudada o atrasada solo en 29 días? No. Bueno. Probablemente ahora, llevan 140, pero, 150 días. Sobre ese punto, pongamos la... ¿Usted quería decir algo? No, está bien. Pero por favor. No, está bien, siga adelante. Usted es nuestro doctor opinante de todos los temas. Sí, pues, que le pone sentido común. ¿Qué le pareció a usted, doctor? Lo que pasa es lo siguiente, que tal como dice el alcalde, la gente prácticamente no está ganando lo mismo desde octubre, del 18 de octubre. Entonces, por lo tanto, el porcentaje de gente que debe crédito hipotecario y crédito del auto y crédito un montón de cosas, ¿no es cierto?, son 3, 4 meses. Segundo, aquí en Chile un porcentaje enorme de la gente compra su alimentación con tarjeta de crédito, que también es un crédito. Por lo tanto, que saquen un 5%, un 10% de la AFP, el porcentaje que van a sacar es mínimo, no les va a servir de nada. Y la otra cosa es quedar endeudado, es más deuda sobre deuda, entonces no me parece tampoco tan lógico. Yo creo que la solución no la tengo. Evidentemente yo soy absolutamente ignorante en la parte económica, pero no parece lo más razonable. Conversemos con el diputado Díaz, que también lo íbamos a sumar. Diputado, da la impresión ayer, por la conversación que tuvimos con la vocera de gobierno, yo lo planteaba hoy día en la mañana, que aquí se establece un desde, ¿no? Porque hay que llegar a una negociación en el Congreso con probablemente un acta que van a presentar ustedes como oposición y llegar a un término medio. Y yo creo que ahí los 29 días, por ejemplo, se van a modificar. Esto de que tienes que estar impago 29 días, solo un plazo máximo de 29 días, ¿no? Yo creo que eso es parte de las modificaciones que podrían hacerse, porque esa medida sí, no sé qué le parece a usted, pero a mí me parece súper relevante poder postergar y pagar en 4 años, además, los futuros 4 dividendos, en el ejercicio de no perder la propiedad. Sí, yo creo que esa es una de las buenas medidas. Mira, estoy bastante en esta ocasión de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde Carter. De hecho, a propósito del último tema que planteó esta semana, vamos a ingresar un proyecto, entre otras cosas, para suspender los desalojos, que es otro tema que aflige mucho a la clase media. Deuda, morosidad, desalojo, remate. Sí, los desalojos. Pero mira, yo creo que lo que dice Soledad es muy fundamental. Cuando tú planteas la postergación de crédito hipotecario, de dividendo crédito hipotecario, es una muy buena medida.
¿Dónde está el problema? Que cuando uno entra a los detalles de la propuesta, plantean este requisito, no tener una deuda superior a 29 días. Tú comprenderás que a esta altura, 3 meses después del inicio de la catástrofe, lo más natural es que la gente tenga más de 2 meses de morosidad. Por tanto, esos filtros son los que nos han generado problemas en el ingreso familiar de emergencia 1 e el ingreso familiar de emergencia 2. Es lo mismo que ocurre con el subsidio de arriendo, y ahí tiene razón el alcalde Carter. Si el gobierno cree que la clase media paga arriendo de 400.000 pesos en promedio, y que la clase media son apenas 50.000 viviendas, entonces lo que va a ocurrir es que mucha gente va a postular y no va a acceder al beneficio, y lo que va a ocurrir es que los menos van a acceder al beneficio y los más se van a quedar afuera. Respecto del crédito, mira, yo creo que hay que analizarlo bien en detalle, porque yo escuché al ministro de Educación hoy día en la mañana, aquí en el mismo programa, y él decía, bueno, si no tiene para pagarlo después de tanto tiempo, pasa a ser subsidio. Bueno, habrá que verlo. Sí. Pero este pool de medidas, estas 4 medidas debiesen tener una adicional, que se la está planteando toda la oposición, pero también el oficialismo al gobierno. Un ingreso familiar de emergencia para la clase media. ¿De cuánto decían ustedes? Nosotros propusimos que entraran en el ingreso familiar de emergencia 2.0 y propusimos que ese ingreso tuviese el límite del ingreso de la pobreza, que es 170.000 pesos. Significa 450.000 pesos para una familia de 4 personas. ¿Cuánto cuesta esto? Del orden de los 4.400 millones de dólares. ¿Es un tercio de lo pactado con algunos partidos por el gobierno? Sí, pero es la única medida que permite que la gente se quede en las casas porque tiene ingresos que le permiten quedarse en las casas. Entonces, el problema de un plan que pone el eje en la deuda, patear deuda, endeudar más, a un segmento que ya está endeudado, es que supongamos que pide el crédito, no lo logra pagar, va a tener deudas de arrastre de antes de la crisis. Vuelvo a decir, el 80% de los hogares estaban sobreendeudados hasta antes de la crisis de la pandemia. Por tanto, lo que estamos haciendo es que cuando pase la crisis sanitaria, puede que ese crédito no lo tenga que pagar, pero habrá acumulado un nivel de deuda, dividendos postergados, más una situación económica que probablemente sea desfavorable. O sea, lo que estamos diciendo es que se juegue la suerte a la lotería, al loto, para ver si logra resolver sus problemas. Entonces, por eso es que uno hubiese pensado que lo que el gobierno tenía que hacer ahora era aliviar la mochila. ¿Con qué medida? Condonar el CAE. Si no la totalidad, por lo menos al 50%, 40% de mayores dificultades para el pago. Bueno, en eso deje hacerle solo un contrapunto. Becas, gratuidad, etc. Sí, diputado, solo un contrapunto en eso, porque hemos insistido bastante en ese punto, se lo hemos preguntado. Además, no a propósito de la pandemia ni de la crisis social, mucho antes de la condonación del CAE, y el gobierno siempre ha dicho que no hay recursos disponibles porque la deuda es demasiado alta y el monto es demasiado grande. Luego, si traemos ese argumento a la posición actual, entendemos que también se están sacando platas para otros motivos u objetivos que están más relacionados con la pandemia, pero que ese nivel de plata de la condonación del CAE es tan monstruoso el monto que es imposible de abordarlo. Pero Soledad, me permite, es que ese es el discurso del gobierno desde el primer día, y nosotros creemos que el gobierno se ha equivocado y debiese tener la hidalguía de reconocerlo. La política del riego por goteo, que se expresa en la primera versión de la ley de suspensión de los contratos, luego cambiada, que se expresa en el primer IFE, que era 65.000 el primer mes, 52.000 el segundo mes y 45 el tercero, cambió. Hace un mes a 100.000 parejos. ¿Por qué se negoció? Lo mismo con el postnatal. Perdón, se cambió. Porque se negoció, bueno, pero es lo que yo planteaba al principio. Se parte en un desde, en un hasta y se llega a algo. Claro, pero mira lo que nos pasó con el postnatal de emergencia, que lo aprobamos hace más de 100 días en la Cámara. Yo soy uno de sus autores junto con otros diputados y diputadas de todas las bancadas. El gobierno se negó. Tuvimos que llegar la semana pasada que más de 2/3 de la Cámara de Diputados, todos los partidos, votaran a favor para que el gobierno se abriera a poner 55 millones de dólares, que es menos del 1% del pacto de los 12.000. Entonces, hay economistas, yo no soy economista, pero hay economistas que han sido respetados siempre en Chile, de distintas sensibilidades, de centro, de izquierda, de derecha, que han dicho que el Estado tiene más capacidad de deuda. Lo que no puede es permitir que la gente se hunda en la deuda o en la carencia absoluta de recursos para satisfacer necesidades tan esenciales como comer, que es una realidad que está ocurriendo en Chile, y le está ocurriendo a la clase media. Porque hay mucha gente, y tiene razón el alcalde Carter, que nunca en la vida había golpeado una puerta municipal, una puerta del Estado, y que hoy día ni siquiera sabe cómo llegar y no tiene ni un apoyo, ni uno. Y este plan de ayer tiene elementos buenos, pero es insuficiente porque no mete la mano. Fíjense que el ministro de Hacienda decía, esto no es gasto fiscal, es movilización de recursos fiscales. 1.500 millones. ¿Dónde está el aporte real, concreto? De diputado, movilización, no de aporte fiscal.
Sí, lo llevo al tema de la AFP también, porque es un tema que además tiene amplia aprobación de la gente. Salió una encuesta ayer que el 85% de las personas, 83%, más del 80% está de acuerdo con este retiro anticipado de este 10% de la AFP. Considerando lo que conversábamos acá con el alcalde, que un porcentaje muy amplio de esas personas solo retiraría 500.000 pesos. ¿Usted está de acuerdo con echarle mano a esa medida? Yo estoy de acuerdo. Primero porque hay un contexto. Ojo que solo el 55% de los trabajadores cotiza y por tanto sería beneficiado con este mecanismo. Además. Y probablemente a un porcentaje sería muy poco lo que le correspondería, pero a otro segmento le permitiría retirar más recursos y por esa vía resolver mejor sus necesidades presentes y futuras en el marco de esta crisis. Mañana, de hecho, lo vamos a votar como reforma constitucional en la Cámara. Probablemente requiere alto quórum, no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo lo sigo pensando como un mecanismo viable, a pesar de que tengo una diferencia con lo que decía el alcalde Carter. Yo no creo en esto del bono de reconocimiento, porque al final el Estado el que está haciendo la pega que lo hicieron la AFP. Yo creo que luego esto hay que resolverlo en una reforma más integral del sistema de pensiones, porque además es otra cosa que ha ocurrido. Gente que en enero pensaba jubilarse en marzo o abril y que o tuvo que postergarlo, o derechamente se jubiló con una peor pensión que la que ya tenía programada, que no era buena, porque todos sabemos que las pensiones promedio de la AFP son muy malas. Entonces, que no puedan tomar sus recursos de un sistema que a mi juicio está fallido, que requiere cirugía mayor, me parece, y a cambio ofrecerle deuda más deuda, me parece incorrecto. Sí, yo entiendo eso, diputado, pero al tiro lo incluyo, alcalde, pero solo para terminar con el punto de la AFP. El argumento en contra es justamente el que usted acaba de mencionar, que las pensiones ya son muy deficientes, que necesita una solución estructural, o que cada persona debiera ahorrar más, o que el empleador debiera ahorrar más por parte del empleado. Considerando que ya las pensiones son insuficientes, si retiramos el 10%, esas pensiones se van a ver mucho más mermadas en el futuro. Entonces, finalmente, y es lo que decía el ministro Briones, ¿qué le contesta a usted? Pan para hoy, hambre para mañana. Es que es una gota de agua en el mar. Para ser bien honesto, que hoy día los chilenos puedan retirar un porcentaje, el 5, el 10%, 1 millón, 5 millones de sus cuentas previsionales, no va a cambiar la realidad futura de sus pensiones de manera estructural. De manera estructural. No, pero tampoco su realidad actual. Lo que va a cambiar es un nuevo sistema. Sí, la recambia. Pero ¿sabes qué? En la realidad actual lo que urge es tener plata para comprar comida. Y ahí si una persona puede retirar 500.000 pesos, 1 millón, 2 millones de pesos, por pucha que le ayuda. Porque hay gente que no tiene. Mira, yo siempre cuento el mismo caso, que era un profesional, un dentista, una cabra joven que recién había montado su clínica, tenía 5 personas que dependían de ella y de un día para otro cerró. Los mismos casos cerró y nunca había pedido un crédito en su vida y tiene un montón de plata en la AFP. Entonces, ¿cómo le vamos a cerrar esas posibilidades? Ahora, yo me abro una alternativa B, que el gobierno proponga, porque además tiene apoyo desde la UDI hasta nosotros, o sea, todo el mundo, a un ingreso familiar de emergencia para la clase media. Porque sí hay más capacidad de deuda del Estado. El Estado puede endeudarse un poco más. Porque si no, ¿por qué si permitimos que los ciudadanos se endeuden? O sea, el Estado no se endeuda, pero dice yo te ayudo, pero en realidad, como bien dijo el alcalde Carter, tú vas a pagar al final la ayuda que te estoy entregando en cómodas cuotas mensuales. Más todas las deudas que hayas acumulado, más el dividendo. O sea, el futuro para la clase media con este plan es sombrío.